Una violinista humilde es invitada inesperadamente a tocar en una lujosa fiesta de la élite. Lo que sucede durante su interpretación transformará su destino y revelará verdades ocultas entre los asistentes. Mi mano temblaba ligeramente mientras ajustaba las cuerdas del violín. Ese instrumento era lo único constante en una vida llena de incertidumbres. Vivir tocando en esquinas de la ciudad y en pequeños cafés para sobrevivir no era lo que imaginaba cuando de niña soñaba con ser violinista profesional. Pero así eran las cosas. La música era tanto mi refugio como mi condena. Entonces, llegó la llamada. Señorita Abigail Jones, pronunció una voz fría al otro lado de la línea, con ese tono educado pero hiriente que te recuerda que estás por debajo. Usted ha sido seleccionada para tocar en la fiesta de gala de Whitman & Co. esta misma noche. El transporte la recogerá a las 8. Whitman & Co. Era una de las firmas más exclusivas de la ciudad. Sabía que sus eventos eran legendarios, asistidos por la élite más poderosa. Pero no entendía por qué, de entre tantos músicos de renombre, me habían elegido a mí. Algo no cuadraba, y sentí como una punzada de inseguridad comenzaba a recorrerme. ¿Por qué yo? Pregunté con voz entrecortada. La persona al otro lado soltó una breve risa, seca y sin humor. A veces, los que estamos arriba disfrutamos de lo humilde. No se preocupe, señorita. Solo sea puntual. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de miedo y expectativa. No era común recibir invitaciones como esa, y aunque mi instinto me decía que había algo raro. Parte 1. La invitación inesperada. Ajusté las cuerdas del violín con una precisión casi mecánica, intentando acallar el nudo que se había instalado en mi estómago. No era solo nerviosismo, era esa sensación incómoda que surge cuando sabes que estás caminando hacia algo más grande que tú, pero sin entender exactamente qué. La música siempre había sido mi ancla, lo único constante en una vida donde cada día era una apuesta contra la incertidumbre. Sin embargo, esa noche sentí que ni siquiera el violín podría protegerme de lo que se avecinaba. La llamada había llegado como un golpe seco. Una voz masculina, medida, cortante, se anunció sin rodeos. Señorita Jones, esta noche tocará en la gala privada de Whitman & Co. Un coche la recogerá a las 8 en punto. Mi mente tropezó intentando conectar las piezas. Whitman & Co. Era una firma de consultoría conocida por codearse con los nombres más pesados de la ciudad. Sus galas no eran solo fiestas, sino espectáculos llenos de exhibicionismo social y poder. No podía entender por qué, de entre tantos músicos reconocidos, me estaban llamando a mí. ¿Por qué me han elegido? Conseguí preguntar, sintiendo como las palabras casi se quebraban en mi garganta. Una breve pausa se coló al otro lado de la línea. Luego, la respuesta llegó envuelta en un tono que desprendía una sonrisa que no podía ver, pero que sentía, una mezcla de sarcasmo y aburrimiento. Nos gustan las sorpresas, respondió él, como si con esas palabras cerrara cualquier puerta a más preguntas. Sí, puntual. La llamada terminó sin despedidas, dejándome atrapada en un silencio espeso, como si se hubiera sellado un pacto invisible. Me quedé ahí, mirando el teléfono, con una parte de mí queriendo rechazar la oferta y la otra temiendo perder la única oportunidad que tal vez tendría para que alguien importante escuchara mi música. Pero algo en el modo en que me lo pidieron, o más bien, me lo ordenaron, me hizo sentir que no era un simple concierto. Había otra intención, aunque aún no podía adivinar cuál. A las 7:55 ya estaba lista, el violín bien guardado en su estuche, mi mejor vestido, el único decente que tenía, planchado a conciencia. No podía evitar sentir que, de algún modo, estaba entrando a un juego cuyas reglas no conocía. El coche llegó a la hora exacta, un sedán oscuro con vidrios polarizados. El conductor no dijo nada, solo abrió la puerta del asiento trasero y esperó. Subí con cuidado, abrazando el estuche contra mí como si fuera un salvavidas. El trayecto fue silencioso, casi solemne. A través de las ventanas,
las luces de la ciudad brillaban como un telón que se abría para dejarme pasar. Intenté calmar mis pensamientos pensando en qué piezas tocaría, cómo deslizaría el arco sobre las cuerdas para arrancar la melodía perfecta. Pero incluso la música que había memorizado tantas veces se me escapaba esa noche, como si mi mente se negara a enfocarse en lo familiar. Cuando llegamos al lugar, mis sospechas se confirmaron. La mansión era un coloso de piedra y cristal, con jardines que parecían sacados de un sueño cuidadosamente diseñado. La fachada brillaba bajo las luces doradas que adornaban cada rincón. El tipo de lujo que no intimida por su exageración, sino por la sutileza con la que te recuerda que nunca formarás parte de ese mundo. Un asistente se acercó al coche antes de que pudiera abrir la puerta por mí misma. Con un gesto medido, me indicó que lo siguiera. Caminamos a través del vestíbulo, donde los ecos de conversaciones fluidas y risas discretas flotaban en el aire. Rostros perfectos, copas de champaña y trajes impecables llenaban el lugar, pero nadie me miró 2 veces. No había presentaciones ni saludos cordiales para la violinista contratada. Estaba claro que, para ellos, yo no era más que otra pieza en la maquinaria de su espectáculo. El asistente me dejó en una pequeña antesala cercana al salón principal y me indicó con frialdad: «Espere aquí. La llamarán en breve». Mientras me quedaba sola, escuché cómo la fiesta bullía al otro lado de las enormes puertas de madera. Voces entremezcladas en una armonía fría, risas que sonaban más como máscaras que como verdadero disfrute. Era evidente que esta no era una celebración sincera, sino una demostración de poder disfrazada de gala. Podía imaginar cómo esos magnates intercambiaban secretos y alianzas sobre copas de vino, con las mismas sonrisas que, más tarde, apuñalarían a alguien por la espalda. Finalmente, las puertas se abrieron y, sin ceremonia alguna, me señalaron el centro del salón. Sabía que estaba siendo arrojada a esa jaula dorada para algo más que entretener. Lo sentía en la forma en que las miradas de los invitados se posaron sobre mí, no curiosas, sino expectantes. Como si todos estuvieran esperando algo más que música. Algo que ni siquiera yo entendía del todo. Respiré hondo y saqué el violín del estuche. El peso familiar del instrumento en mis manos me devolvió una fracción de calma. Si había algo que aún era mío en medio de todo ese escenario controlado por otros, era la música. La apoyé sobre mi hombro, cerré los ojos y dejé que el primer acorde flotara en el aire. Y entonces, sucedió. El bullicio cesó. No fue un silencio absoluto, sino un vacío extraño, como si la melodía que empezaba a nacer de mi violín hubiera absorbido todo sonido ajeno. Abrí los ojos por un momento y vi los rostros que me rodeaban, sorprendidos, casi desconcertados. El hombre que había organizado la fiesta, aquel al que llamaban señor Whitman, estaba inclinado hacia adelante, con la copa suspendida en el aire, olvidada entre sus dedos. Había incredulidad en su expresión, como si algo en la música le hubiera arrancado una verdad que no esperaba enfrentar esa noche. Fue en ese instante cuando entendí: no me habían llevado allí solo para humillarme. Me habían subestimado, y esa fue su primera gran equivocación. El primer arco que deslizó sobre las cuerdas fue como un susurro, apenas un murmullo que se fue transformando en una oleada de sonido. Cerré los ojos, dejando que mis dedos encontraran el camino por sí solos. La sala, antes repleta de conversaciones y risas forzadas, quedó sumida en un silencio expectante. Cada nota que emergía parecía cobrar vida propia, resonando en cada rincón, envolviendo a cada persona presente. Podía sentir las miradas fijas en mí, pero ya no me intimidaban. La música era un lenguaje que conocía mejor que cualquier otro, y en ese momento, era mi única aliada. Las melodías que interpretaban no eran simples composiciones, eran fragmentos de mi alma, historias sin palabras que contaban mis alegrías y mis dolores. Mientras tocaba, me atreví a abrir los ojos y observé a los invitados. Sus expresiones habían cambiado. Donde antes había apatía o condescendencia, ahora había asombro e incluso vulnerabilidad. Algunos tenían los ojos cerrados,
permitiendo que la música los transportara a lugares que quizás habían olvidado. Otros me miraban fijamente, como si intentaran descifrar el misterio detrás de cada nota. El señor Whitman estaba entre ellos. Su rostro, antes marcado por una arrogancia impenetrable, mostraba ahora una mezcla de confusión y fascinación. Era evidente que no esperaba aquello. Tal vez pensó que yo sería una distracción menor, algo para entretener a sus invitados sin mayor importancia. Pero mi música había roto esa barrera, alcanzando lugares que ni él mismo sabía que existían. Continué interpretando piezas que hablaban de esperanzas y pérdidas, de amores no correspondidos y sueños olvidados. Cada melodía era una página de un libro que se escribía en ese mismo instante. Sentía cómo el ambiente en la sala cambiaba, como las máscaras sociales se desvanecían poco a poco. En un rincón, una mujer de mirada triste dejó caer una lágrima. Un hombre de semblante duro apretó los puños, como si luchara contra emociones que había mantenido enterradas. La música estaba haciendo algo más que entretener, estaba revelando verdades ocultas, conectando a esas personas con partes de sí mismas que habían ignorado durante mucho tiempo. De pronto, me di cuenta de que no era solo mi música la que actuaba, sino también las historias de ellos las que respondían. Cada uno estaba viviendo su propia interpretación, encontrando en las melodías reflejos de sus vidas. Era como si se hubieran quitado las armaduras que llevaban puestas, aunque fuera por un instante. Terminé la pieza con una nota suave, dejando que el último acorde flotara en el aire antes de desvanecerse. El silencio que siguió fue profundo, casi tangible. Nadie aplaudió al principio, parecía que estaban atrapados en ese espacio entre la realidad y el sueño, sin saber cómo regresar. Finalmente, una ovación rompió el hechizo. Los aplausos crecieron en intensidad, llenando la sala con una energía que antes no existía. Pero no eran los aplausos habituales de cortesía, eran sinceros, cargados de emoción. Sentí un calor en el pecho, una mezcla de satisfacción y humildad. No esperaba esa reacción, pero la agradecía profundamente. El señor Whitman se acercó a mí, abriéndose paso entre los invitados. Su mirada era intensa, y por un momento no supe qué decir. Pero antes de que pudiera hablar, él tomó la palabra. «Abigail, ¿verdad?», dijo, como si probar mi nombre le diera alguna ventaja. Asentí, manteniendo la calma. No esperaba una interpretación como la suya. Ha logrado conmover a mis invitados de una manera que no había visto antes. Me alegra que haya sido de su agrado, respondí, manteniendo mi tono neutral. Él esbozó una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tiene talento, eso es indudable. Tal vez podríamos conversar sobre oportunidades futuras. Podría ser beneficioso para ambos. Noté la forma en que sus palabras estaban cargadas de intención. No era solo una oferta profesional, había algo más detrás, una sensación de control que intentaba ejercer. Antes de que pudiera responder, una mujer se acercó y me tomó de la mano. «Gracias», dijo con voz suave. Su música me ha hecho recordar cosas que creía olvidadas. Sonreí sinceramente. «La música tiene ese poder», contesté. Más invitados se acercaron, cada uno compartiendo pequeñas confesiones, agradecimientos, emociones que parecían haber aflorado gracias a las melodías. Era abrumador, pero también gratificante. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, mi música había llegado a donde debía. En medio de ese remolino de emociones, vi al señor Whitman observándome, analizando cada interacción. Había en él una mezcla de interés y recelo. Tal vez no le agradaba perder el control de la situación, o quizás veía en mí algo que podía utilizar a su favor. Decidí mantenerme alerta. Sabía que en ese mundo, las intenciones rara vez eran transparentes. Pero también comprendí que tenía algo valioso, mi música, mi voz, algo que ellos no podían controlar ni comprar tan fácilmente. La noche aún no terminaba, y presentía que habría más sorpresas. Pero estaba lista. Después de todo,
ya no era la violinista invisible que habían creído contratar. Ahora, ellos también lo sabían. El ambiente en la sala había cambiado de manera palpable. Sentía una energía distinta, como si las notas de mi violín hubieran removido las aguas tranquilas de una laguna, sacando a flote lo que yacía en el fondo. Los rostros de los invitados, antes esculpidos en máscaras de cordialidad, ahora mostraban grietas por donde asomaban emociones auténticas. Mientras guardaba mi violín, el murmullo de conversaciones bajas comenzó a llenar el espacio. Sin embargo, estas no eran las típicas charlas superficiales de eventos sociales. Podía escuchar fragmentos de confesiones, disculpas susurradas, risas nerviosas. Era como si mi música hubiera abierto una puerta que nadie esperaba cruzar esa noche. Decidí alejarme del centro del salón, buscando un rincón desde donde observar sin ser vista. Necesitaba un momento para asimilar lo que estaba sucediendo. Había tocado cientos de veces en diferentes lugares, pero nunca había presenciado una reacción como esa. ¿Qué tenía de especial esta vez? Mientras me perdía en mis pensamientos, noté que la señora de antes, aquella que había dejado caer una lágrima durante mi interpretación, se acercaba al señor Whitman. Sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y determinación. Se plantó frente a él y, sin importarle los presentes, comenzó a hablarle en voz baja pero firme. No podía escuchar lo que decía, pero la expresión de Whitman cambió radicalmente. De la altivez habitual pasó a una sorpresa incómoda. Sus labios se apretaron y evitó mirarla a los ojos. Ella, en cambio, parecía liberada, como si por fin hubiera encontrado el valor para enfrentar algo que llevaba tiempo oculto. A mi alrededor, escenas similares se repetían. Parejas discutiendo en susurros, amistades cuestionándose, personas apartándose para reflexionar en soledad. Era como si cada uno hubiera sido confrontado con una verdad personal, algo que la música había desenterrado sin permiso. De pronto, sentí una presencia a mi lado. Era un joven de mirada intensa y vestimenta elegante, pero desaliñada, como si no encajara del todo en ese lugar. «Tu música ha hecho algo esta noche», me dijo sin preámbulos. «Los ha obligado a mirarse a sí mismos». Lo miré con curiosidad. «¿A qué te refieres?» «Estos eventos suelen ser un desfile de apariencias. Todos fingiendo, ocultando quiénes son realmente. Pero tú, has roto esa ilusión». «Solo toqué lo que sentía», respondí, un poco abrumada. Él sonrió ligeramente. «A veces, eso es lo más poderoso que uno puede hacer». Antes de que pudiera preguntarle más, se alejó entre la multitud. Su comentario resonó en mi mente. ¿Era posible que mi música tuviera ese efecto? Siempre había creído en el poder de las melodías para conectar a las personas, pero nunca imaginé que pudiera generar un impacto tan profundo. Mientras contemplaba esto, vi al señor Whitman dirigirse hacia mí con paso decidido. Su rostro mostraba una mezcla de frustración y algo que podría ser temor. «Necesito hablar contigo», dijo en tono imperativo. Asentí, aunque su actitud me puso en alerta. Me condujo a una sala adyacente, lejos de las miradas indiscretas. Cerró la puerta tras nosotros y se volvió, cruzando los brazos. «¿Qué intentas lograr?», preguntó con dureza. Lo miré, sorprendida. «No entiendo a qué se refiere». «No te hagas la inocente. Has provocado un caos en mi evento. Las personas están recordando cosas que deberían permanecer enterradas». Su acusación me desconcertó. Solo interpreté música. No tenía intención de causar problemas. Él suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Quizás subestimé el efecto que podrías tener. Escucha, necesito que te vayas. Te pagaré el doble, el triple si es necesario, pero debes irte ahora mismo». Su propuesta me tomó por sorpresa. Había algo más profundo ocurriendo, y su insistencia solo confirmaba mis sospechas. «No entiendo por qué mi partida solucionaría algo», respondí con calma. «Si hay problemas entre sus invitados, no es culpa mía».
Whitman me miró fijamente, sus ojos reflejando una mezcla de ira y desesperación. No sabes con quién estás tratando. Es mejor que aceptes mi oferta y te marches. En ese momento, la puerta se abrió abruptamente. Era la mujer de antes, la que había confrontado a Whitman en el salón. Ya es suficiente, Robert, dijo con firmeza. No puedes seguir escondiéndote detrás de tu poder. Él se tensó al escucharla. No es el momento ni el lugar, Eleanor. Al contrario, es el momento perfecto. Gracias a ella, dijo, señalándome, muchos de nosotros hemos recordado quiénes somos realmente y lo que hemos perdido en este juego de apariencias. Me sentí como una espectadora en medio de una escena que no comprendía del todo. Pero una cosa era clara, mi música había sido el catalizador de algo mucho más grande. Whitman apretó los dientes. Esto es una locura. Eleanor se acercó a mí y tomó mi mano. No tienes que irte. De hecho, me gustaría que te quedaras. Tu música ha sido una bendición esta noche. Miré a ambos, sintiendo que estaba en medio de una disputa que iba más allá de mí. Pero también sentí una responsabilidad. Si mi música había ayudado a estas personas a enfrentar sus verdades, tal vez debía permanecer y ver en qué podía contribuir. Me quedaré, dije finalmente. Whitman soltó un bufido y salió de la habitación sin decir más. Eleanor me sonrió con calidez. Gracias. No todos tienen el valor de enfrentarlo. No estoy segura de lo que está sucediendo, pero si puedo ayudar en algo. Ella asintió. Lo has hecho más de lo que imaginas. Ven, hay otros que quieren hablar contigo. Salimos de la sala y regresamos al bullicio del evento, que ahora era diferente. Las personas se veían más humanas, más reales. Sentí que, por primera vez, formaba parte de algo, y no solo era una espectadora desde las sombras. Y así, la noche continuó, revelando secretos y sanando heridas, todo bajo las melodías que aún resonaban en el aire. La velada continuaba, y el ambiente en la mansión se había transformado. Las conversaciones superficiales habían dado paso a diálogos profundos, cargados de sinceridad. Me moví entre los invitados, sintiendo que formaba parte de algo más grande que una simple actuación. Eleanor me acompañaba, presentándome a personas que deseaban compartir cómo la música les había afectado. Una pareja me contó que las melodías les recordaron los inicios de su relación, despertando emociones que creían olvidadas. Un hombre de aspecto serio confesó que había reflexionado sobre decisiones que llevaba tiempo posponiendo. Mientras escuchaba sus historias, una mezcla de humildad y asombro me invadía. No podía evitar preguntarme cómo algo tan personal para mí podía resonar tan profundamente en los demás. Decidí tomar un respiro y me dirigí hacia los jardines. El aire fresco de la noche era un alivio después del calor y la intensidad del salón. Caminé entre los senderos iluminados por pequeñas luces, dejando que mis pensamientos fluyeran. No eres fácil de encontrar, dijo una voz a mis espaldas. Me giré y vi al joven que había cruzado conmigo algunas palabras antes. Se acercó con una sonrisa. Perdona si te he asustado. Soy Daniel. Abigail, respondí. Necesitaba un poco de tranquilidad. Lo entiendo. A veces, estos eventos pueden ser abrumadores. Nos sentamos en un banco cercano, desde donde se veía el reflejo de la luna en un pequeño estanque. He escuchado lo que sucedió con Whitman, dijo Daniel tras un momento. No es alguien que acepte fácilmente que las cosas se salgan de su control. No era mi intención causar problemas, expliqué. Solo toqué lo que sentía. Y eso es precisamente lo que hace falta aquí. Autenticidad. Lo miré, intrigada por la convicción en sus palabras. Whitman es mi padre, continuó. He visto cómo maneja todo a su alrededor, cómo manipula situaciones y personas para mantener su posición. Debe ser difícil. Lo es. Pero esta noche, gracias a ti, muchos han podido ver más allá de las apariencias.
El silencio se instaló entre nosotros por un instante, interrumpido solo por el sonido suave del agua. ¿Qué piensas hacer ahora?, pregunté. Tomar decisiones que he estado aplazando. Seguir mi propio camino, lejos de la sombra de mi padre. Asentí, comprendiendo la magnitud de sus palabras. Te deseo lo mejor. Daniel sonrió. Y a ti. Tu música merece ser escuchada por más personas. Antes de que pudiera responder, unas voces alteradas llegaron desde el interior de la casa. Nos miramos, y sin necesidad de palabras, supimos que algo sucedía. Regresamos al salón y encontramos a Whitman discutiendo acaloradamente con varios invitados. Sus rostros mostraban enojo y determinación. No permitiré que cuestionen mi integridad, exclamaba Whitman. Uno de los hombres, de semblante serio, dio un paso al frente. Ya es suficiente, Robert. Durante años hemos seguido tus directrices, pero esta noche hemos abierto los ojos. Whitman buscó apoyo en las miradas de los demás, pero solo encontró rechazo. Eleanor se acercó a mí y susurró. Su imperio se está desmoronando. Las verdades ocultas están saliendo a la luz. Observé la escena con una mezcla de sorpresa y comprensión. Mi música había sido el catalizador de un cambio inevitable. Whitman, al ver a Daniel a mi lado, se dirigió hacia nosotros. ¿También tú estás en mi contra?, le espetó a su hijo. Daniel mantuvo la calma. No es cuestión de estar en contra, sino de buscar la verdad. No podemos seguir viviendo bajo apariencias falsas. ¿Y tú?, dijo Whitman, dirigiéndose a mí con dureza. ¿Qué pretendes lograr? Lo miré directamente. Solo compartí mi música. No esperaba que tuviera este efecto, pero quizás era necesario. Whitman pareció desorientado por un momento, como si no supiera cómo responder. Esta reunión ha terminado, declaró finalmente, intentando recuperar el control. Les pido que se retiren. Los invitados comenzaron a dispersarse, algunos lanzando miradas de desaprobación hacia nuestro anfitrión. Whitman se quedó solo en medio del salón, su figura imponente ahora parecía pequeña. Eleanor se acercó a él. Robert, aún estás a tiempo de enmendar las cosas. Él la miró con una mezcla de frustración y cansancio. No lo entiendes. Todo por lo que he trabajado. Los cimientos que construiste no eran sólidos, intervino Daniel. Es hora de reconstruir, pero esta vez, con honestidad. Whitman no respondió. Simplemente se alejó lentamente, perdiéndose entre las sombras de la casa. Me sentí abrumada por todo lo sucedido. Daniel notó mi inquietud. No te sientas responsable. Lo que ha pasado esta noche era inevitable. Tal vez, pero nunca imaginé que mi música podría desencadenar todo esto. Eso es lo que hacen los verdaderos artistas, dijo Eleanor con amabilidad. Reflejan la realidad, nos hacen confrontar aquello que preferiríamos ignorar. Respiré profundamente, asimilando sus palabras. Supongo que aún me cuesta creerlo. Daniel sonrió. Quizás este sea el comienzo de algo nuevo, tanto para ti como para todos nosotros. La noche estaba llegando a su fin. Los pocos invitados que quedaban se despedían en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Eleanor me tomó de la mano. Gracias por estar aquí. Si alguna vez necesitas apoyo, cuenta conmigo. Lo aprecio mucho, respondí sinceramente. Mientras salíamos de la mansión, sentí que una etapa se cerraba y otra se abría ante mí. No sabía exactamente qué depararía el futuro, pero tenía la certeza de que mi música seguiría siendo mi guía. Daniel me acompañó hasta la salida. Espero que volvamos a vernos, dijo. Estoy segura de que así será. Nos despedimos con un abrazo sincero. Al alejarme, miré una última vez hacia la casa. Las luces se iban apagando, y con ellas, quizás, las sombras del pasado. Caminé hacia la ciudad,
con el violín en mis manos y el corazón lleno de nuevas esperanzas. Había sido una noche inesperada, pero necesaria. Y sabía que, a partir de ahora, nada volvería a ser igual. Al día siguiente de la intensa velada en la mansión, me desperté con la mente aún revuelta por todo lo sucedido. Las imágenes de Whitman, Daniel y los invitados flotaban en mi mente como fragmentos de un sueño vívido. Necesitaba despejarme, así que decidí salir a caminar por las calles de la ciudad, permitiendo que el bullicio matutino me distrajera. Mientras recorría las aceras, noté que algunas personas me miraban con curiosidad. Quizás me habían reconocido de la gala, aunque lo consideré improbable. Sin darle más importancia, me detuve en una cafetería para tomar un té. Mientras esperaba, revisé mi teléfono y encontré varios mensajes de números desconocidos. Todos eran elogios y agradecimientos por mi actuación de la noche anterior. Sentí una calidez interior al leerlos, pero también una ligera inquietud. De pronto, el sonido de pasos apresurados me sacó de mis pensamientos. Al alzar la vista, vi a Daniel acercándose con una sonrisa amable. «Abigail, te he estado buscando», dijo, tomando asiento frente a mí sin esperar invitación. «¿Cómo supiste que estaba aquí?», pregunté, sorprendida. «He pasado por tu apartamento y no estabas. Imaginé que necesitarías un respiro después de todo». Asentí, aceptando su explicación. La noche pasada fue inesperada. Para todos, admitió. Mi padre está alterado. Nunca lo había visto así. No es mi intención causarle problemas, dije sinceramente. Daniel negó con la cabeza. No te preocupes por él. Ha vivido demasiado tiempo en su burbuja. Pero hay algo más. Quería hablarte de una oportunidad. Lo miré con cautela. ¿Qué clase de oportunidad? Varias personas que asistieron a la gala quedaron impresionadas contigo. Están interesados en organizar un concierto para que puedas compartir tu música con un público más amplio. Mi corazón dio un vuelco. Era una oferta tentadora, pero recordé las palabras y actitudes de Whitman. ¿Esto tiene algo que ver con tu padre? No, aseguró rápidamente. De hecho, él no está al tanto. Quiero ayudarte a brillar por ti misma, sin ataduras. Reflexioné por un momento. Daniel parecía sincero, pero aún así, no podía evitar sentir cierta desconfianza. Agradezco tu interés, pero necesito tiempo para pensarlo. Por supuesto, respondió, sin presionar. Solo quería que supieras que cuentas con mi apoyo. Después de despedirnos, continué mi camino. Las calles estaban llenas de vida, pero me sentía aislada en mis pensamientos. ¿Era prudente aceptar la ayuda de Daniel? ¿Estaba lista para dar ese paso? Esa tarde, mientras practicaba en mi pequeño apartamento, recibí una llamada inesperada. Al contestar, reconocí la voz del señor Whitman. Abigail, necesitamos hablar, dijo con tono serio. ¿Sobre qué? Preferiría hacerlo en persona. Te enviaré un coche. Vacilé, pero la curiosidad pudo más. Está bien. Horas más tarde, me encontraba nuevamente frente a la imponente mansión. Whitman me recibió en su estudio, un lugar austero lleno de libros y obras de arte. Gracias por venir, comenzó, ofreciéndome asiento. ¿Qué desea, señor Whitman? Él se recostó en su silla, evaluándome con la mirada. Eres una mujer con talento, eso es innegable. Anoche, tu música provocó reacciones que ni siquiera yo anticipé. Mi intención nunca fue causar problemas. Lo sé, admitió. Por eso quiero ofrecerte un contrato exclusivo. Trabajarías para mí, tendrías todos los recursos a tu disposición. Podrías alcanzar niveles que jamás imaginarías. Sentí una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿Y qué espero obtener a cambio? Tu lealtad. Quiero canalizar ese impacto que tienes en las personas. Juntos, podríamos lograr grandes cosas.
Comprendí entonces que buscaba controlar mi música, utilizarla para sus propios fines. Lo siento, pero debo rechazar su oferta. Sus ojos se estrecharon. No estás en posición de despreciar oportunidades como esta. Prefiero mantener mi independencia y la esencia de mi arte. Whitman golpeó ligeramente el escritorio con los dedos. La independencia es un lujo que pocos pueden permitirse. Piénsalo bien. Me levanté, decidida. Mi respuesta es definitiva. Gracias por su tiempo. Sin esperar respuesta, me dirigí hacia la puerta. Antes de salir, escuché su voz una vez más. Estás cometiendo un error, Abigail. No respondí. Al salir de la mansión, sentí el peso de la tensión liberarse de mis hombros. Había tomado una decisión importante, y a pesar de las posibles consecuencias, me sentía en paz. Al día siguiente, mientras tocaba en un pequeño parque, recibí la visita de varios rostros conocidos. Eran algunos de los invitados de la gala, quienes se acercaron para agradecerme nuevamente por la influencia de mi música en sus vidas. Sus palabras sinceras confirmaron que había tomado el camino correcto. Entre ellos, apareció Daniel, quien me observaba desde la distancia. Al terminar mi interpretación, se acercó con una expresión serena. Escuché sobre la propuesta de mi padre, dijo suavemente. ¿Y también sabes que la rechacé? Asintió. Entiendo tus razones. Solo quiero que sepas que mi oferta sigue en pie, sin condiciones. Lo miré fijamente. ¿Por qué haces esto? Porque creo en tu talento y en el impacto positivo que puedes tener. Y porque quiero ser parte de algo auténtico. Sonreí ligeramente. Está bien. Acepto tu ayuda, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero mantener mi libertad creativa. No más contratos restrictivos ni compromisos que limiten mi esencia. Daniel sonrió. Es un trato. Con ese acuerdo, comenzamos a planificar futuras presentaciones. No buscaba fama ni fortuna, solo quería compartir mi música de forma genuina. Y ahora, con el apoyo de Daniel y otras personas que creían en mí, sentía que era posible. Los días siguientes fueron un torbellino de ensayos y pequeños conciertos. La respuesta del público fue cálida y entusiasta. Mi nombre comenzaba a resonar en círculos más amplios, pero siempre manteniendo los pies en la tierra. Una tarde, mientras descansaba después de una presentación, recibí una nota. Era de Whitman. Decía escuetamente, aún estás a tiempo de reconsiderar. El mundo real es más duro de lo que imaginas. Doblé el papel y lo guardé sin darle mayor importancia. Sabía que mi camino no sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentar los desafíos. Miré a mi alrededor, viendo a las personas disfrutar de la música, conectando entre sí. Eso era lo que realmente importaba. Sonreí, agradecida por haber seguido mi intuición. La vida podía ser impredecible, pero tenía claro que, mientras mantuviera mi integridad y pasión, encontraría mi lugar en el mundo. Tras semanas de arduo trabajo y presentaciones en pequeños escenarios, mi nombre empezaba a sonar con fuerza en la ciudad. Sentía que mi música finalmente encontraba el lugar que siempre había buscado. Daniel, fiel a su palabra, había organizado un concierto en un prestigioso teatro. La idea de tocar frente a una audiencia tan amplia me llenaba de emoción y nerviosismo. El día del evento, el teatro rebosaba de gente. Detrás del telón, podía escuchar el murmullo expectante del público. Respiré profundamente, tratando de calmar los latidos acelerados de mi corazón. Daniel se acercó y me ofreció una sonrisa tranquilizadora. «¿Estás lista?», afirmó con convicción. Asentí, aferrándome a esa seguridad que me transmitía. Cuando las luces se atenuaron y el presentador anunció mi nombre, avancé hacia el centro del escenario. El silencio que siguió fue absoluto. Cerré los ojos y dejé que el violín hablara por mí. Las primeras notas llenaron el espacio con una delicadeza casi palpable. A medida que avanzaba,
sentía cómo cada melodía conectaba con las emociones más profundas de quienes me escuchaban. Era como si el instrumento tuviera vida propia, revelando historias ocultas en cada acorde. Al abrir los ojos, pude ver rostros conmovidos. Algunos tenían lágrimas rodando por sus mejillas, otros sonreían con una melancolía nostálgica. Entre la multitud, distinguí a Eleanor, quien me observaba con orgullo. Pero también noté una figura que no esperaba ver, el señor Whitman, sentado en una butaca al fondo, con una expresión indescifrable. La última pieza fue una composición original, nacida de las experiencias vividas en los últimos meses. Al terminar, el público estalló en aplausos que resonaron como un eco interminable. Me incliné en señal de agradecimiento, sintiendo una gratitud inmensa hacia todos aquellos que habían creído en mí. Detrás del escenario, mientras guardaba el violín, una mezcla de alegría y agotamiento me invadía. Entonces, una voz conocida interrumpió mis pensamientos. Ha sido una interpretación magnífica. Me giré y vi al señor Whitman acercándose con pasos medidos. No esperaba verlo aquí, admití, sorprendida. Él esbozó una ligera sonrisa. Después de nuestra última conversación, necesitaba escuchar por mí mismo el efecto que tienes en las personas. ¿Y qué le ha parecido? Whitman suspiró, mostrando una faceta más humana de la que había conocido. Entiendo ahora por qué mi hijo cree tanto en ti. Tu música tiene una honestidad que pocos artistas logran transmitir. Antes de que pudiera responder, Daniel apareció junto a nosotros. Padre, me alegra que hayas venido. Los dos intercambiaron una mirada cargada de significados. Whitman tomó aire, como si estuviera reuniendo valor para continuar. He venido a disculparme contigo, Abigail, por intentar manipular tu camino. Y contigo, Daniel, por no haber sido el padre que merecías. La sinceridad en sus palabras me tomó por sorpresa. Daniel, visiblemente emocionado, posó una mano en el hombro de su padre. Lo importante es que estás aquí ahora. Whitman asintió, mostrando una vulnerabilidad que contrastaba con la imagen imponente que siempre proyectaba. Me he dado cuenta de que el poder y el control no lo son todo. He perdido demasiado tiempo intentando moldear el mundo a mi antojo, sin apreciar lo que realmente importa. La atmósfera se volvió íntima, como si estuviéramos en una burbuja ajena al resto del teatro. Espero que podamos empezar de nuevo, propuso Whitman. Quiero apoyar tu carrera, Abigail, sin condiciones. Y a ti, hijo, quiero darte el espacio para que sigas tu propio camino. Sentí una oleada de alivio y esperanza. Daniel sonrió, reflejando el sentimiento compartido. Sería un buen comienzo, respondí. Agradezco su sinceridad. Whitman extendió la mano y la estreché, sellando un pacto silencioso de respeto mutuo. Más tarde, en la recepción posterior al concierto, los invitados se acercaban para felicitarme. Entre ellos, muchos de los que habían asistido a la fatídica gala en la mansión. Sus rostros reflejaban admiración y cariño genuino. Eleanor se aproximó con una copa en la mano. Has tocado como los ángeles, elogió. Sabía que llegarías lejos. Gracias por creer en mí desde el principio, dije, emocionada. Ella sonrió con calidez. Solo te di un pequeño empujón. El resto lo has hecho tú. La velada transcurrió entre conversaciones amenas y promesas de futuros proyectos. Sentía que, finalmente, todo encajaba. Mi música no solo me había permitido expresar lo que llevaba dentro, sino que también había servido como puente para reconciliar corazones y abrir nuevas oportunidades. Al salir del teatro, la brisa nocturna acarició mi rostro. Daniel me acompañaba, caminando en silencio junto a mí. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas cercanas, iluminando nuestro camino. Ha sido una noche inolvidable, comentó él. Sin duda lo ha sido, coincidí. Gracias por estar a mi lado en todo este proceso. Daniel se detuvo y me miró con intensidad. No tienes que agradecerme nada.
has logrado todo esto por tu propio mérito. Sonreí, sintiendo una conexión especial entre nosotros. Creo que ambos hemos crecido mucho en este tiempo. Él asintió, contemplando el horizonte. ¿Y lo que nos queda por delante? Continuamos caminando, dejando atrás las sombras del pasado. Sabía que aún habría retos y obstáculos en el camino, pero también estaba segura de que, con determinación y honestidad, podría superarlos. Al llegar a casa, me senté junto a la ventana, observando las luces lejanas. Tomé el violín y, en la quietud de la noche, comencé a tocar una melodía suave. Era una canción nueva, nacida de las experiencias recientes, llena de esperanza y renovación. Las notas flotaban en el aire, llevando consigo los ecos de todo lo vivido. En ese momento, comprendí que la música no solo era mi refugio, sino también mi forma de influir positivamente en el mundo. Y eso, más que cualquier otra cosa, era lo que daba sentido a mi vida. Los días posteriores al concierto en el teatro fueron un torbellino de emociones y reflexiones. Aunque la acogida había sido más que favorable y sentía que mi carrera tomaba un rumbo prometedor, algo en mi interior no terminaba de encajar. Había logrado lo que siempre había deseado, que mi música llegara a los corazones de las personas. Sin embargo, una inquietud latente me acompañaba, una sensación de que aún quedaban asuntos pendientes por resolver. Una tarde, mientras paseaba por el parque donde solía practicar, me encontré con Eleanor sentada en un banco, absorta en la lectura de un libro. Al verme, levantó la mirada y me saludó con una cálida sonrisa. Abigail, qué agradable sorpresa. El gusto es mío, Eleanor. ¿Disfrutando de una buena lectura? Siempre es buen momento para sumergirse en las páginas de una novela, respondió, cerrando el libro con delicadeza. Pero dime, ¿cómo te encuentras después de todo lo ocurrido? Suspiré, tomando asiento a su lado. Ha sido una montaña rusa. Estoy agradecida por las oportunidades y el apoyo, pero siento que hay algo que aún debo comprender. Eleanor me observó con atención. A veces, cuando logramos lo que anhelamos, nos damos cuenta de que el camino no termina ahí. ¿Has hablado con Daniel recientemente? No desde el concierto. Ambos hemos estado ocupados, aunque tengo la impresión de que él también está lidiando con sus propios dilemas. Ella asintió lentamente. Daniel siempre ha buscado su propio camino, pero las sombras del pasado pesan. Y hablando de sombras, ¿has pensado en qué posición queda Robert en todo esto? Wegman, murmuré, dejando que su nombre flotara en el aire. Parece haber cambiado, pero no estoy segura de cuánto de eso es genuino. Eleanor posó una mano sobre la mía. Las personas pueden cambiar, pero necesitan tiempo y, sobre todo, voluntad. Creo que deberías hablar con él, aclarar cualquier duda que tengas. La idea me inquietaba, pero sabía que tenía razón. Agradecí su consejo y nos despedimos con la promesa de vernos pronto. Al día siguiente, decidí visitar la mansión de los Whitman. El lugar parecía distinto, menos imponente. Quizás era mi percepción la que había cambiado. Un asistente me condujo al despacho donde Robert pasaba gran parte de su tiempo. Abigail, qué sorpresa verte por aquí, dijo al verme entrar. Necesitaba hablar contigo, si tienes un momento. Él indicó una silla frente a su escritorio. Por supuesto. ¿En qué puedo ayudarte? Tomé asiento, ordenando mis pensamientos. He estado reflexionando sobre todo lo que ha sucedido entre nosotros. La oferta que me hiciste, las tensiones. Quiero entender tus verdaderas intenciones. Robert apoyó los codos sobre el escritorio, entrelazando los dedos. Admito que al principio mis motivaciones no fueron las mejores. Estaba acostumbrado a manejar todo a mi antojo, sin considerar los deseos de los demás. Pero ver el impacto de tu música y cómo afectó a las personas, incluida mi familia, me hizo replantear muchas cosas. ¿Y ahora? Pregunté, buscándole en los ojos algún indicio de sinceridad. Ahora solo deseo enmendar mis errores.
Sé que el camino hacia la redención es largo, pero estoy dispuesto a recorrerlo. Asentí, sintiendo que sus palabras llevaban un peso auténtico. Agradezco tu honestidad. También quería decirte que, aunque aprecio el apoyo que me has ofrecido, necesito seguir mi propio camino, sin depender de nadie. Una leve sonrisa asomó en sus labios. Lo comprendo. Y admiro tu determinación. Solo quiero que sepas que, si en algún momento necesitas ayuda, estaré aquí. La conversación fluyó con naturalidad, alejándonos de las formalidades que antes nos habían separado. Al despedirnos, sentí que una carga se había aligerado. Al salir de la mansión, me encontré con Daniel en el jardín. Parecía pensativo, contemplando las flores que comenzaban a brotar con la llegada de la primavera. Abigail, qué bueno verte, dijo al percatarse de mi presencia. Estaba hablando con tu padre. Tenía asuntos pendientes que resolver. Él asintió, comprendiendo sin necesidad de más explicaciones. Yo también he estado reflexionando. He decidido emprender un viaje. La noticia me tomó por sorpresa. ¿Un viaje? ¿A dónde? No lo sé exactamente. Quiero explorar, encontrar mi lugar en el mundo, lejos de las expectativas que siempre han estado sobre mí. Sentí una mezcla de alegría por él y tristeza ante su partida. Te extrañaré, admití con sinceridad. Y yo a ti. Pero sé que ambos necesitamos seguir nuestros propios caminos. Nos quedamos en silencio, disfrutando de la compañía mutua sin necesidad de palabras. Finalmente, Daniel sacó una pequeña caja de su bolsillo. Quiero que tengas esto, dijo, entregándomela. La abrí con curiosidad y descubrí un colgante con la forma de una nota musical, delicadamente labrado en plata. Es precioso. No sé qué decir. Solo acéptalo como un recuerdo de nuestra amistad y de todo lo que hemos vivido juntos. Lo abracé con fuerza, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. Gracias, Daniel. Significa mucho para mí. Nos separamos, y él me sonrió con esa calidez que siempre había caracterizado nuestra relación. Nos volveremos a ver. Estoy seguro. Al regresar a casa, me senté junto a la ventana, sosteniendo el colgante entre mis dedos. Pensé en los giros inesperados que la vida me había presentado y en cómo, a pesar de las dificultades, había encontrado mi propia voz. Esa noche, recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz femenina y elegante se presentó. Buenas noches, Abigail. Mi nombre es Isabella Moretti, directora de la Orquesta Sinfónica Nacional. He escuchado mucho sobre ti y me encantaría que consideraras unirte a nosotros como solista en nuestra próxima gira. La propuesta me dejó sin aliento. Era una oportunidad que podría catapultar mi carrera a niveles insospechados. Es un honor, respondí, tratando de mantener la compostura. Necesitaría tiempo para pensarlo. Por supuesto. Te enviaré todos los detalles por correo electrónico. Espero con ansias tu respuesta. Al colgar, me recosté en el sofá, contemplando las posibilidades que se abrían ante mí. Sin embargo, una duda persistía. ¿Estaba dispuesta a sacrificar mi independencia por la fama y el reconocimiento? Recordé las palabras de Eleanor y la sinceridad de Daniel. También pensé en Whitman y en las lecciones aprendidas sobre el poder y el control. Sabía que debía decidir con el corazón. Tomé el violín y comencé a tocar una melodía que reflejaba mis sentimientos encontrados. Las notas fluían con suavidad, envolviéndome en una atmósfera de introspección. Al finalizar, tenía claro lo que debía hacer. Era momento de elegir el camino que realmente resonara con mi esencia, sin dejarme llevar por las tentaciones efímeras. La encrucijada ante la que me encontraba no era sencilla, pero confiaba en que, siguiendo mi intuición, encontraría la dirección correcta. Después de todo, la música siempre había sido mi brújula en los momentos de incertidumbre. Esa noche apenas pude dormir. Los pensamientos se agolpaban en mi mente,
cada uno empujando al siguiente en una danza interminable. La oferta de la Orquesta Sinfónica Nacional era un sueño hecho realidad para muchos músicos, pero para mí representaba una encrucijada más compleja. ¿Estaba dispuesta a sacrificar mi autonomía por la promesa de reconocimiento? Al amanecer, decidí que necesitaba alejarme del bullicio de la ciudad para aclarar mis ideas. Tomé mi violín y me dirigí a las afueras, a un lugar donde el horizonte se fundía con el verde de los campos y el cielo parecía más amplio. Allí, en medio de la naturaleza, sentía que podía conectar conmigo misma sin distracciones. Me senté bajo la sombra de un árbol frondoso y cerré los ojos. El canto de los pájaros y el susurro del viento entre las hojas me brindaban una serenidad que no había experimentado en mucho tiempo. Comencé a tocar, permitiendo que las notas fluyeran sin esfuerzo, reflejando cada emoción que brotaba desde lo más profundo de mi ser. Mientras la melodía se desenvolvía, recordé mis primeros años con el violín. La pasión inocente de una niña que descubría el mundo a través de las cuerdas, sin preocupaciones ni expectativas ajenas. Aquella pureza era lo que me había impulsado hasta ahora, y temía que aceptar la oferta pudiera alejarme de esa esencia. De repente, sentí una presencia cercana. Abrí los ojos y vi a una niña de unos 8 años observándome con admiración. Su cabello enmarañado y sus mejillas sonrojadas le daban un aspecto encantador. «Tocas muy bonito», dijo con timidez. Sonreí, agradecida por su espontaneidad. «Gracias». «¿Te gusta la música?», asintió con entusiasmo. «Mucho. Mi papá me regaló una flauta, pero no sé tocarla bien». «Lo importante es que disfrutes al intentarlo», le aseguré. «La música es un lenguaje del corazón». La niña se acercó un poco más. «¿Eres famosa?». La pregunta me hizo reflexionar. «No lo sé. Supongo que no tanto». «Pues debería serlo. Mi mamá dice que las personas con talento merecen ser escuchadas por todos». Su inocencia me conmovió. Le ofrecí el violín. «¿Quieres intentarlo?». Sus ojos se abrieron con asombro. «¿Puedo?». «Claro. Te mostraré cómo sostenerlo». Le enseñé los movimientos básicos, y aunque sus dedos eran torpes y las notas desafinadas, su sonrisa iluminaba todo a su alrededor. En ese instante, comprendí que la verdadera magia de la música residía en compartirla sin pretensiones. Después de un rato, su madre la llamó desde la distancia. La niña me devolvió el violín con cuidado. «Gracias. Cuando sea grande, quiero ser como tú». «Estoy segura de que serás aún mejor», le respondí. La vi alejarse corriendo, agitando la mano en señal de despedida. Su breve compañía había aportado una claridad que no había encontrado en mis reflexiones solitarias. Regresé a la ciudad con el corazón más ligero. Decidí visitar a Eleanor para compartir mis pensamientos. Al llegar a su casa, me recibió con un abrazo cálido. «Pareces más tranquila», observó. «Creo que he encontrado la respuesta que buscaba». Nos sentamos en su acogedora sala, rodeadas de libros y fotografías que narraban su vida. «Cuéntame», dijo, ofreciéndome una taza de té. «He decidido rechazar la oferta de la Orquesta Sinfónica Nacional». Eleanor no mostró sorpresa, sino una comprensión profunda en su mirada. «¿Qué te llevó a esa decisión?». Me di cuenta de que, más que la fama o el reconocimiento, valoro la libertad de expresarme sin restricciones. Quiero que mi música siga siendo un reflejo auténtico de mis emociones, sin estar sujeta a expectativas externas. Ella asintió lentamente. «Es una elección valiente. No todos tienen el coraje de seguir su propia voz en un mundo que constantemente nos empuja a encajar en moldes. Puede que pierda oportunidades, pero siento que gano algo más valioso. La integridad es un tesoro que no tiene precio». Pasamos la tarde conversando sobre la vida, el arte y las elecciones que nos definen. Al despedirnos, me sentía más segura que nunca de mi camino. Esa noche, al llegar a casa, encontré una carta bajo la puerta. Al abrirla,
reconocí la elegante caligrafía de Isabella Moretti. Querida Abigail, respeto profundamente tu decisión y admiro tu compromiso con tu arte. Si en algún momento cambias de opinión, las puertas de la orquesta estarán abiertas para ti. Mientras tanto, espero que nuestros caminos se crucen de nuevo. Con afecto. Isabella. Guardé la carta con cuidado, agradecida por su comprensión. Los días siguientes me dediqué a organizar pequeños conciertos en lugares inesperados, plazas, hospitales, escuelas. Descubrí que llevar la música a quienes no siempre tenían acceso a ella era una experiencia enriquecedora. Ver las sonrisas de los niños, las lágrimas de emoción de los ancianos y las expresiones de asombro de los transeúntes me confirmaba que había elegido bien. Un sábado por la mañana, mientras tocaba en un mercado local, sentí una presencia familiar. Al levantar la vista, encontré a Daniel observándome desde la multitud. Su rostro mostraba sorpresa y alegría. «Daniel», exclamé al terminar la pieza. «¿No estabas de viaje?» Se acercó, abriéndose paso entre la gente. Regresé antes de lo previsto. Tenía la sensación de que debía volver. Nos abrazamos con afecto. «¿Cómo te ha ido?» «Has sido revelador. Visité lugares increíbles, conocí personas fascinantes, pero siempre sentí que algo me faltaba». Lo miré con curiosidad. «¿Y qué era?» «Tú», respondió con sinceridad. «Nuestra amistad, nuestras conversaciones». Me di cuenta de que quería compartir mis experiencias contigo. Mi corazón latía con fuerza. Las palabras se agolpaban en mi garganta, pero antes de que pudiera responder, él continuó. «Sé que ambos hemos estado buscando nuestro lugar en el mundo, y creo que podríamos seguir haciéndolo juntos». Una mezcla de emociones me inundó. Asentí lentamente. «Me encantaría». Sonrió, aliviado. «Entonces, ¿qué te parece si empezamos por tocar juntos?» «He estado practicando la guitarra». Reí, sorprendida. ¿En serio? Eso tengo que verlo. Pasamos el resto del día compartiendo historias y planeando proyectos. La posibilidad de unir nuestras pasiones nos llenaba de entusiasmo. Al anochecer, mientras caminábamos bajo las estrellas, comprendí que la vida me había llevado por caminos insospechados, pero siempre guiada por la música y las conexiones genuinas. No sabía qué nos deparaba el futuro, pero tenía la certeza de que, con Daniel a mi lado y mi violín en mano, estaba lista para enfrentar cualquier desafío. Después de aquella reveladora conversación con Daniel, nuestras vidas tomaron un rumbo compartido. Comenzamos a ensayar juntos, fusionando nuestras habilidades y estilos. Su guitarra añadía una dimensión nueva a mis melodías, creando armonías que resonaban con una profundidad que no habíamos anticipado. Una tarde, mientras practicábamos en el parque donde todo parecía empezar y terminar, Daniel propuso una idea que cambió nuestras perspectivas. «¿Qué te parecería organizar un concierto al aire libre?», preguntó con entusiasmo. «Algo abierto a todos, sin entradas costosas ni restricciones». La idea me iluminó. Sería la oportunidad perfecta para compartir nuestra música de manera auténtica, sin las ataduras de teatros formales o expectativas elitistas. «Me encanta», respondí, sintiendo cómo la emoción crecía en mi interior. «Podríamos invitar a otros músicos locales, a hacer de esto un festival comunitario». Durante las semanas siguientes, nos dedicamos a organizar el evento. Con la ayuda de Eleanor y otros amigos que habíamos hecho en el camino, logramos reunir a artistas de diversos estilos y orígenes. El parque se transformaría en un escenario viviente, donde la música sería el hilo conductor que uniría a todos. El día del concierto llegó acompañado de un cielo despejado y un aire fresco que invitaba a la celebración. Las personas comenzaron a congregarse desde temprano, familias enteras, jóvenes, ancianos, todos atraídos por la promesa de una tarde llena de melodías y sorpresas. Mientras preparábamos los últimos detalles, vi acercarse a Whitman. Su presencia me sorprendió, pero al mismo tiempo sentí una alegría sincera.
No podía perderme esto, dijo al llegar a nuestro lado. He escuchado mucho sobre lo que han estado organizando. Es un honor tenerte aquí, respondió Daniel, estrechando la mano de su padre. Whitman me miró con una expresión serena. Abigail, debo agradecerte. Tu influencia ha sido más profunda de lo que imaginas. Asentí, sintiendo que las heridas del pasado habían sanado finalmente. El concierto comenzó con actuaciones de distintos artistas, cada uno aportando su esencia. El ambiente era festivo, cargado de energía positiva. Cuando llegó nuestro turno, Daniel y yo subimos al escenario improvisado. El murmullo del público se transformó en un silencio expectante. Gracias por estar aquí, dije al micrófono. Esta música es para ustedes, para todos nosotros. Las primeras notas surgieron con una naturalidad asombrosa. La guitarra de Daniel y mi violín se entrelazaban en una danza armoniosa, contando historias sin necesidad de palabras. A medida que avanzábamos, sentía como el público se sumergía en cada melodía, convirtiéndose en parte de ella. En un momento dado, noté entre la multitud a la niña que había conocido en el campo. Sonreía con los ojos brillantes, sosteniendo su pequeña flauta. Le hice una seña para que se acercara. Con timidez, subió al escenario. ¿Te gustaría tocar con nosotros?, le pregunté. Asintió emocionada. Daniel comenzó a tocar un ritmo suave, y juntos improvisamos una melodía que resonó con una pureza indescriptible. El público aplaudió con entusiasmo, celebrando aquel instante mágico. Al finalizar nuestra presentación, el aplauso fue ensordecedor. Pero más allá del reconocimiento, lo que realmente importaba era la conexión que habíamos creado. Sentí una paz profunda, una certeza de que estaba exactamente donde debía estar. Después del concierto, mientras el sol comenzaba a ocultarse, nos reunimos en pequeños grupos, compartiendo historias y risas. Whitman se acercó a nosotros con una propuesta inesperada. Me gustaría apoyar este tipo de iniciativas, dijo. Crear una fundación que promueva el arte y la música accesible para todos. Daniel y yo intercambiamos una mirada de sorpresa y alegría. Sería maravilloso, respondí. Hay tanto talento que merece ser compartido. Entonces, hagámoslo realidad, afirmó Whitman con determinación. Eleanor, que había estado escuchando, intervino con una sonrisa. Parece que finalmente estamos alineando nuestras prioridades. La noche avanzó entre planes y sueños compartidos. Sentía que todos los caminos recorridos, con sus desafíos y aprendizajes, nos habían conducido a este punto de convergencia. Más tarde, cuando el parque se vació y solo quedábamos Daniel y yo bajo la luz de las estrellas, él tomó mi mano. ¿Estás feliz?, me preguntó en voz baja. Lo miré a los ojos, reflejando en ellos toda la gratitud y el amor que sentía. Más que nunca, respondí. He encontrado mi lugar, y tú formas parte de él. Nos abrazamos, dejando que el silencio hablara por nosotros. Al día siguiente, desperté con la certeza de que una nueva etapa comenzaba. Con la fundación en marcha y proyectos que nos apasionaban, sabía que el futuro traería desafíos, pero también oportunidades para seguir creciendo y compartiendo. La vida, como la música, es una composición en constante evolución. Y mientras tenga mi violín y personas con quienes crear armonías, estoy lista para seguir escribiendo nuestra sinfonía. Tal vez este no sea el final de la historia. Suscríbase para no perdérselo.